Viendo nuestro estudio aquí en el Evangelio de Mateo, seguimos estudiando el Sermón del Monte y Jesús nos sigue dando instrucción. Estamos viendo que cómo los judíos entendían la ley y ellos la entendían y la enseñaban a la letra de la ley. Nuestro Señor Jesús la explica con la intención de entender qué es el espíritu de la ley, la razón por qué fue dada y al fin cómo aplicarla. Y Jesús en explicarla nos da instrucción de que esta idea de que la justicia debe de ser mayor que de los escribas y de los fariseos. Dios demanda una verdadera justicia y rectitud en nuestra vida. Y el versículo clave, y se los digo dando, es el versículo 20 que nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, comenzamos a ver la enseñanza de Jesús aquí sobre los juramentos. Y los judíos juraban hacer algo y luego no lo hacían, no cumplían. Para ellos, en realidad, no habían hecho nada mal. No era pecado para ellos. Y la palabra juramento se refiere a un compromiso firme y responsable hecho con alguien. Es lo que es. Pero los fariseos también habían torcido este entendimiento. Ellos, bien hemos visto que habían fabricado un sistema de normas para regular aún hasta los juramentos. Ellos enseñaban, fíjate, que si un juramento involucraba el nombre de Dios o algo relacionado con Dios, entonces este era un juramento obligatorio. Podemos decir, lo tienes que cumplir porque has jurado en el nombre de Dios. Ahora, cuando ellos te juraban, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ahí estaré. O lo voy a cumplir, te lo juro. Ahora, ellos en su pensar, como no mencioné el nombre de Dios en decirte esto, en ninguna manera mencioné a Dios, entonces para todos era obvio que no lo iban a cumplir. No iban a cumplir ese juramento. No iban a cumplir con su palabra. Y esta práctica, fíjate, hacía que las personas vivieran dominadas por las mentiras y aún hasta las desconfianzas. Y es como hoy en día. Hoy en día existe mucha desconfianza y mentira en nuestra sociedad. Los políticos, y bien sabemos, te prometen la luna, pero no te la van a dar, es obvio, ¿no? Van a hacer promesas, pero no van a cumplir. Y ellos, fíjate, viven de engañar a las personas. Dicen una cosa y luego hacen otra cosa. Nosotros hoy en día, cuando te encuentras a alguien en la calle y no los conoces, es normal. Es normal que uno tenga cierta desconfianza uno del otro. Ay, no, se ve bien sospechoso, ¿no? Fíjate cómo se viste. Mejor me cruzo la calle. Existe esta desconfianza y tenemos que entender, como cristianos, siendo cristianos, nosotros debemos de ser hombres y mujeres de nuestra palabra, de la palabra de Dios también. Cuando en el mero hecho de que alguien dice que es cristiano, uno ya debe de saber con quién estoy tratando. A una persona que verdaderamente es honesta, sincera. Una persona
que va a cumplir con lo que dice y lo hace. Es lo que debe de ser, pero no es así. No es así. Fíjate, el mundo no pueden tener confianza en tu palabra. Y ponte a pensar en esto. Si no pueden tener confianza en tu palabra, ¿cuándo le van a poner o tener confianza a la palabra de Dios? Eso es importante tomar en cuenta. Fíjate, este era el mero propósito de traer este tema a sus discípulos. La base de lo que el Señor nos dice en este texto es que debemos de vivir la verdad y siempre decir la verdad unos a los otros. No mentir. No mentir. Efesios 4:25 nos dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjate, desechando la mentira. El discípulo de Jesús habla la verdad, no miente, no engaña, sino que cumple con su palabra y su promesa. Amén. Por eso nos dice que nuestro sí signifique sí y que nuestro no signifique no. Tan sencillo. Una enseñanza tan sencilla, pero nos tiene que recordar. Fíjate, la palabra del cristiano, del discípulo, tiene valor. Debe de tener valor. No porque es apoyada por juramentos. Fíjate, es el carácter cristiano que es cambiado por la condición de su corazón. Es lo que ha cambiado en nosotros. Gracias a Dios que ya no soy igual, que me ha cambiado, que nos ha transformado. En ese caso, cuando uno comienza a vivir la verdad, ya no es necesario y ya no necesitamos juramentos para apoyar o confirmar o reforzar lo que uno está diciendo. Porque somos hombres y mujeres cristianos de su palabra. Amén. Así que vemos a los versículos, en estos versículos 21 al 48 del Sermón del Monte, Jesús nos da estos meros ejemplos de que la justicia que es mayor de los escribas y fariseos. Y ya vimos que Jesús está hablando y enseñando con la voz de autoridad cuando Él dice, pero yo os digo. Y lo dice en cada ejemplo. Ya vimos el versículo 21 al 26, el discípulo y la ira. Vimos el discípulo y el adulterio, versículo 27 al 30. Vimos el discípulo y el divorcio, versículo 31 al 32. Y aquí nos enfocamos hoy día, versículo 33 al 37, el discípulo y los juramentos. Las semanas que vienen, el discípulo y la venganza, el discípulo y el amor. Ciertas secciones de esta enseñanza del Sermón del Monte. Y bien sabemos a este punto que a Cristo le importa la condición de nuestro corazón, lo que está dentro de cada uno de nosotros. No que solamente cumplas con reglamentos externos, tanto como los fariseos creían, entendían y enseñaban. No matarás, no cometerás adulterio, pero ¿qué es el significado atrás de esto? Y Jesús explicó a sus discípulos, tanto a nosotros, que la justicia es algo que nace en el corazón, no solamente es un acto externo. Personas piensan, pues si me porto así, no, lo que Él quiere cambiar es lo que nos están haciendo aún desde adentro de nosotros. Vamos a ver 3 puntos aquí en nuestro estudio en esta mañana. Primer punto, oíste que fue dicho, la letra de la ley es el versículo 33. Segundo punto,
Pero yo os digo, el espíritu de la ley, versículo 34 al 36. Y luego vemos la aplicación de la ley, tercer punto, versículo 37. Aquí nos enfocamos en el primer punto. ¿Oíste qué fue dicho? La letra de la ley. El versículo 33 una vez más nos dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Y ya vimos que los religiosos buscaban y permitían aún el divorcio por la dureza del corazón. Fue la razón. Y podemos entender que permitían lo mismo en sus juramentos. No cumplían con sus votos. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos y es ante Dios. Porque ya vimos y hemos estudiado, es el creador del matrimonio. No había opción, era para el resto de nuestra vida. Pero fíjate, a la raíz de esto existía la falsedad humana, el engaño, la decepción y la mentira. No perjurarás, no jurarás falsamente si no cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús dice, ustedes ya han oído esta enseñanza. Y Jesús no le quita nada a ella de esta enseñanza. No minimiza esta enseñanza ni de una manera. Los escribas y los fariseos, ellos estaban muy familiarizados con estos textos de la ley mosaica. Pero ellos, fíjate, habían deducido, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Viste qué tan sencillo? No perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús corrige esta enseñanza y les demuestra cuál es el verdadero significado de la ley de Dios. Ahora, lo que el Antiguo Testamento enseña sobre los juramentos, y aquí les doy 3 textos, versículos en el Antiguo Testamento. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Levítico 19:12, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y luego Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ahora, estas leyes tenían 2 objetivos, podemos decir. El primero era frenar la tendencia de decir mentiras, ponerle un freno ahí. Segundo era limitar los juramentos solo a los asuntos realmente importantes. En hacer un juramento en el nombre de Dios se revelaban 2 cosas. Primero, el carácter de Dios es santo. Él jura por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es santo, no necesita más. Segunda, nuestro carácter está en la triste condición pecaminosa de somos humanos. Y que nuestra palabra verdaderamente no se puede confiar. Porque ya vimos lo que nace en nuestro corazón. Todo pecado nace en nuestro corazón, antes de la acción. Ya se reveló todo esto. Pero al mismo tiempo, fíjate, el Antiguo Testamento instruía a uno a hacer un voto con Dios. Y los votos es algo serio. Cuando tomas un voto, le estás prometiendo a Dios, cuidado en hacer esto. Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Fíjate, también desanimando a uno a hacer votos que no están dispuestos a cumplir. Ay, Señor, si me sacas de aquí, te prometo que... Cuidado. Si me sacas de este problema,
Cuidado, porque estamos haciendo votos que no tenemos intención de cumplir. Pueden ser votos de emoción. Y uno tiene que entender con seriedad. Fíjate, Deuteronomio 23, 21 al 23 dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es algo serio tomar un voto con Dios. Señor, te voy a cumplir esto, te prometo. Es serio. Ya vemos aquí, la palabra muy claro nos dice, fíjate, pagarlo, no tardes en pagarlo, porque Dios te lo va a demandar de ti. Pero dice, más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. No hagas esa promesa que no tienes intención de cumplir. Nos da el entendimiento. Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces ya sabemos, fíjate, que los fariseos, ellos tenían una actitud legalista. Ellos estaban convencidos que lo importante era siempre cumplir con la letra de la ley, reduciendo el conjunto de estas enseñanzas al solo hecho no perjurar. Esto para ellos era lo más grave. Así que cualquiera persona podía hacer toda clase de juramentos sin caer en perjurio. Imagínate, no hay falsedad en uno y en sus juramentos cuando no los cumple. ¡Wow! ¿En serio? Y es como ellos dividían la ley para su beneficio, podemos decir. Sus tradiciones que ellos habían creado, basadas en la ley de Moisés, habían creado, fíjate, increíble, un manual para aplicar todas estas reglas y tradiciones que se tenían que observar. Por ejemplo, si la persona hacía un juramento en el nombre de Dios, no podía ser un perjurio, un juramento falso. No podía faltarlo. Ellos lo tenían que cumplir. Una regla. Si haces un juramento en el nombre de Dios, lo tienes que cumplir. Tan serio así, tan sencillo. Pero si jurabas por el cielo o por la tierra o cualquier otra cosa, entonces podías violar ese juramento. Ellos decían y tenían la expresión: como los cielos y la tierra pasarán, así pasará el juramento que los llama como testigos. No te preocupes, no lo tienes que cumplir. Y así lo dejaban abierto. De esa manera tenían excusa para la mentira y el engaño, siempre y cuando no juraban en el nombre de Dios. Ellos decían: pues no estamos tomando el nombre de Dios en vano, no estamos haciendo mal. Y cuando uno es un verdadero discípulo, ya hemos visto, Dios cambia el corazón. Ya cambia a la persona. Y la razón que nos cambia, nos quiere hacer más como Él, menos como nosotros. De esta manera, ya no estamos buscando la decepción o el engaño, pero ahora buscamos la verdad. Amén. Entramos al segundo punto. Ya vemos cómo ellos entendían. Ya vemos cómo ellos pensaban, cómo lo vivían. No te lo estoy prometiendo en el nombre de Dios, estoy bien. Pero aquí dice: pero yo os digo. Segundo punto, el espíritu de la ley, versículo 34 al 36.
Versículo 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ya les dije, ellos, te juro por el cielo, te juro por la tierra. No lo iban a cumplir. Pero yo os digo, dice Jesús, señalando su autoridad divina sobre la interpretación humana y legalista. Dice, no juréis en ninguna manera. No debemos de jurar en ninguna manera. ¿Y cómo podemos entender esto? Entonces el discípulo, el cristiano, jamás debe de jurar, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Esta expresión aquí, en ninguna manera, introduce los ejemplos de jurar a la ligera o jurar con hipocresía. Y eso es lo que Jesús condena en este texto, tanto como en Santiago 5:12. Santiago 5:12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, ¿con quién está hablando? Con el creyente, ¿verdad? Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Una vez más, y recuerda que Él desea una vez más que seamos más como Él. Y en ser más como Él, es necesario usar bien la palabra. No puede haber decepción en la palabra, en ella. No puede haber mentira. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar la palabra de verdad, usarla bien. No debe de haber mentira o decepción, engaño en nosotros, en hablarnos unos con los otros. Fíjate el versículo 34 al 36. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ahora, hoy en día, claro, sí lo pueden hacer blanco o negro. ¿Por qué? Porque se lo pintan, ¿verdad? Pero... no solamente estoy hablando de las hermanas, porque se ha visto bien chistoso, ¿no? Un hombre ya bien avanzado en años, ¿no? Y con su traje de charro y un bigotote bien negro. Y de vez en cuando también se recuerda pintar las cejas, pero no es lo que está hablando aquí. Tenemos que entender, en jurar por el cielo, por la tierra, por la cabeza o cualquier otra cosa, es jurar con hipocresía. Los que juran de esta manera saben que su palabra no vale. No vale su palabra. Y quieren confirmar o reforzar lo que están diciendo, lo que te dicen. Le quieren dar más a lo que han dicho, para poder convencer, persuadir o por lo menos impresionar al oyente. Hoy en día es muy común. Se oye en inglés, se oye en español, ¿no? Los varones en inglés te cuentan algo y ahí está la esposa a un lado de ellos y le dicen, babe, quiere que ella confirme tu mentira, que respalde lo que estás diciendo. No, y algunos en inglés, I swear to God, ¿no? En español, ¿verdad, mi amor? ¿En serio? Ándale, tú di que sí, ¿no? Mira, te lo digo, te lo juro.
Y los religiosos, mira, hasta la señal de la cruz, ¿no? Te lo juro. Y todo esto es para tener el efecto o el resultado máximo. Y ellos también, fíjate, creían que jurar de esta manera se escapaban de su dilema. Ellos creían que su juramento da fuerza a sus propias palabras y evitaban usar el nombre de Dios. Y de esta manera no ligaba a su alma, no tienen que cumplir con lo que dicen. Pero ponte a pensar, jurar de esta manera es mentir y engañar. No es lo que se debe de encontrar en un discípulo de Cristo Jesús. Esto no es necesario. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Porque vivimos en la verdad. Y hay personas, hermanos, que creen que nunca deben de jurar. Y ellos le cambian. No voy a jurar. Pero te dicen, yo afirmo. Y luego le agregan, yo afirmo en el nombre del Señor. Entonces están jurando. ¿A quién están engañando? Jurar significa afirmación o negación. Y ellos están tomando a Dios como testigo de lo que están diciendo. No hay diferencia. Y esto sí es tomar en vano el nombre de Dios. Ponte a pensar, ¿cuántas maneras uno puede tomar en vano el nombre de Dios? Y lo obvio se sabe y no lo voy a decir. Pero ¿cuántas maneras que parecen ser inocentes? ¿No? Ay, Dios mío. Ay, Señor. Válgame Dios. Jesucristo. Y estas son exclamaciones emocionales y precisamente lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, no hagan. Lo está condenando. No debemos de hablar, no es necesario hablar de esta manera. Deuteronomio 5:11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora, si regresamos a nuestro texto una vez más, y ellos juraban por el cielo, la tierra, la cabeza y todo lo demás. Y él dice, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro solo un solo cabello. Entonces Jesús, fíjate, toma el tiempo en explicar que jurar de esta manera es jurar por Dios. Porque todas estas cosas están bajo la autoridad exclusiva de Dios. Todo esto le pertenece a Él. Voltea conmigo, vamos al capítulo 23 ahí de Mateo. Mateo 23. ¿Ya llegaron? Fíjense ahí el versículo, comenzando en el versículo 16. Mira cómo dice, ay de vosotros, guías ciegos. Te da la idea con quién está hablando, con los religiosos. Ay de vosotros, guías ciegos, que dices, si alguno jura por el templo, no es nada. Esto es lo que ellos estaban diciendo. Si alguno jura por el templo, no es nada. Por el templo no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, dice. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro?
También diréis, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. ¿Y qué palabras? El Señor Jesús hablando con ellos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ponte a pensar lo que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo aquí. Y fíjate qué tan profundo y qué tan fuera de, no podemos decir despegado de la sociedad, pero en realidad estaba tan involucrado todo esto en la sociedad. ¿Dónde está la verdad en medio de todo esto? ¿Y cómo se estaban comportando y la enseñanza que estaban dando? Completamente absurdo los juramentos que hacían los escribas y los fariseos. Y enseñaban a las personas de esta manera, pensando que este tipo de juramento no nos iba a ligar a Dios. Ahora, podemos entender, no son los juramentos, no era el problema. El verdadero problema era el corazón. El corazón impuro. La condición que nos permite entender que puedo respaldar mis palabras en jurar. El corazón impuro, fíjate, no solo es el problema de los escribas y fariseos, el problema del incrédulo. Y hay cristianos que siguen jurando o maldiciendo por causa de, podemos decir, de su genio fuerte. Es que así soy. Es que no me conoces. Déjalo, así es. ¿Son cristianos carnales? Que no están tomando responsabilidad por su pecado. Y uno mismo no los está ayudando. Y a veces siguen con este genio fuerte porque rehúsan cambiar. No quieren cambiar. En vez de reconocer su condición y arrepentirse, rehúsan arrepentirse y siguen causando, fíjate, escándalos y tropiezos aún en sus propios hogares, como también en la iglesia. Es que así soy. Que no sea así en nosotros. Tenemos que cambiar. Ese corazón es lo que Dios está exponiendo aún en este día. Y lo hace a nosotros mismos. Y uno lo puede esconder de uno al otro. Pero no lo podemos esconder de Dios. Y Él ve nuestra condición. Porque Él quiere que vayamos a vivir en la verdad. No en el pecado. Y aquí está poniendo en orden, en este sermón, en esta enseñanza, lo que ellos habían dicho y instruido. Por eso dice, yo os he dicho. Yo os digo. Y es lo que vemos aquí, es la aplicación de la ley en el versículo 37. Fíjate. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que sea más de esto, del mal procede. Para el discípulo de Cristo Jesús,
para el creyente, aquel que sigue la enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador. El creyente, es necesario decir y hablar la verdad, cumplir con la verdad de la palabra. El discípulo no necesita juramentos para confirmar su palabra. Es ahora en nuestras vidas cambiadas, ahora el carácter bueno que se nos ha dado, que apoya lo que decimos. Porque ya no somos igual, somos personas cambiadas. Amén. Entonces, ¿para qué jurar? ¿Para qué jurar? Si nuestra palabra ahora vale, tiene valor, ya no es necesario jurar. ¿Verdad, mi amor? Ya no es necesario. Babe, ya no es necesario. Ahora, si tu palabra no vale, verdaderamente puedes jurar todo lo que quieras, pero el juramento no le va a dar valor ni credibilidad a tus palabras. No te ayuda. No te ayuda. El punto aquí es este. Uno tiene que aprender a ser honesto, hablar la verdad. Es el discípulo de Jesús que cuando ellos te dicen sí, quiere decir sí. Y si dicen no, es no. Es de esta manera que uno no entra en la área de engaño, de decepción o mentira. Y aquí lo dicen claro, porque dice, porque lo que es más de esto, del mal procede. Uno viene y te pregunta, ¿me puedes ayudar después del servicio? Fíjate, necesito mover unos muebles de la casa de mi mamá. Y le dices, no. Yo te voy a decir, y el consejo aquí es, de acuerdo a la palabra, estuviera bien que ahí lo dejaras, la conversación. No. Ya vimos, dejar que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Vamos en esta conversación. Ya te pidió que si le puedes ayudar a mover muebles. Ya le dijiste que no, deja la conversación. ¿Por qué? Cuidado. Cuidado, porque después de esto ahí viene la mentira. Ahí viene la mentira. Más de esto, del mal procede. No, es que tengo algo que hacer. Mentiroso, no tienes nada que hacer. Es una mentira. Pero en realidad no lo quieres hacer. No quieres ayudar. ¿Pero qué le vas a decir? No puedo. Sí puedes, pero no quieres. Ya vimos esto. Es que me lastimé la espalda. Mira, me duele. Ahí viene otra mentira. Otra vez. No hay salida. Y a veces uno quiere tomar el camino más espiritual, dice, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría hacerlo, pero ¿por qué no? Mejor oro por ti, mi hermano. ¿En serio? Lo que uno está diciendo una vez más es que no quiero, no tengo ninguna intención de ayudarte o hacerlo, pero no te lo puedo decir así porque verdaderamente te voy a ofender.
Por esto es la razón que Jesús nos dice aquí que tu sí sea sí, tu no sea no. Porque cualquier cosa que sea más de esto es un engaño para cubrir la verdad. Te pasas, hermano, ¿no? Te estás pasando. Ay, corta la conversación. No, ¿sabes qué? No puedo. No. Así que vemos que el problema, fíjate, no tanto son solamente los juramentos, sino la mentira, la decepción, el engaño, hasta podemos decir la manipulación. Y esto es como opera el mundo. Y está basado en la mentira. ¿Quién es el padre de las mentiras? ¿Quién? El diablo, Satanás. ¿Padre de mentiras es quién? Ahí está. Él es el padre de mentiras. ¿Concuerda esto? Que un creyente en Cristo Jesús se está ligando con el padre de mentiras. No. Nosotros como cristianos, como sus discípulos, fíjate, somos llamados a vivir en santidad, hablando la verdad uno a los otros. De modo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Muchos juramentos se hacen para apoyar dichos, conversaciones que no tienen valor. Se jura para confirmar cosas que en realidad no son importantes. Cosas que verdaderamente no necesitan confirmación. Y muchos han hecho malos hábitos en su hablar de esta manera. Pero Dios los quiere corregir en la vida de sus discípulos. Quiere que entiendamos esto. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hemos visto que Jesús no condena el jurar. Dios juró, Pablo juró, se juró en el Antiguo Testamento, se hicieron votos. Pero lo que está condenando son los juramentos necios y vacíos, es decir, juramentos a la ligera. Condena la hipocresía que demostraban los escribas y los fariseos. Así que vemos que la mentira y el engaño por un lado y la sinceridad transparente por el otro lado. El mundo y el discípulo son dos vidas opuestas. No se pueden mezclar. Nosotros tenemos que ser sinceros y hablar la verdad en amor. Amén. El discípulo del Señor verdaderamente no tiene que apoyar su palabra con juramentos. No es necesario, sino por su carácter bueno que ahora tiene en Cristo Jesús. Que las personas nos conozcan por ser hombres y mujeres de su palabra. Eso es importante. Porque si ven esto en tu vida, van a poder también confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Qué es lo que los ha hecho a ustedes diferentes? Cuando me dices sí es sí, cuando me dices no es no. Algo tan sencillo, pero al mismo tiempo es profundo. El entender la condición de nuestro corazón. Y el único que puede cambiar esa condición es Cristo Jesús. Él es el único.
Puedes hacer toda intención a tu propio esfuerzo, pero vas a fracasar. No vas a poder cumplir. Es una imposibilidad. Es con esa razón de arrimarte: Señor, te necesito. Necesito cambiar mi hablar. Necesito ponerle un freno a mi lengua. Mi deseo es reflejarte a ti y no a mí mismo. Amén. La aplicación aquí, anoté 4 puntos de aplicación. El primer punto es: ¿existe en mi corazón el deseo de ser honesto? ¿De hablar la verdad? Es necesario hablar y decir la verdad y no quebrantar la palabra. 2, el discípulo de Jesús debe de ser honesto. Cuando uno es honesto, no tiene que hacer juramentos porque es honesto. Nuestra palabra no tiene que ser apoyada por juramentos. Ahora, claro que si uno tiene que testificar en la corte o dar una deposición, uno va a tener que poner su mano sobre la Biblia y jurar. Dios no nos está prohibiendo hacer esto. Esto es completamente diferente. 3, no debemos profanar el nombre de Dios ni el nombre de algún objeto relacionado con Dios. No tomar su nombre en vano o usarlo en exclamaciones emocionales. Esto es tomar su nombre sagrado y blasfemar o maldecir. No debemos de hablar así. El discípulo del Señor, una vez más, es honesto. Habla la verdad. Es el discípulo de Jesús que cuando te dice sí, quiere decir sí. Y si te dice no, es no. Y cuidado, de ahí en más. ¿Por qué? Porque te vas a descarrilar con las mentiras. No lo hagas. Amén.